amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy tenemos un nuevo tema que vamos a reflexionar todos juntos sobre la palabra de Dios y es el propósito que tiene Dios con el ser humano. Antes de esto vamos a orar para que sea Dios hablándonos a través de su palabra. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has creado, Señor, y nos has creado con un propósito. Tú nos hiciste, Señor, a imagen y semejanza tuya. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que podamos nosotros ser limpiados, Señor, con tu preciosa sangre, que podamos ser perdonados por las cosas malas que hemos hecho, Señor. Hemos tal vez ofendido a alguien, hemos tenido falta de amor en nuestro corazón, no nos hemos comportado, Señor, como es digno de ti, como tú nos enseñas en tu palabra. Te pedimos perdón y que tu sangre sea limpiándonos, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies, que sea, Señor, purificándonos hasta lo más profundo, Señor, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, Padre Santo, y que podamos ser a imagen y semejanza tuya, Señor, sin pecado. Revélanos ahora tu palabra, dinos, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, y cómo quieres que nosotros actuemos, y danos la fortaleza, Señor, para poder actuar cada día como tú quieres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos entonces a compartir unas diapositivas que tengo para enseñarles. Amén. Vamos a ver la primera diapositiva. Este tema es el propósito que tiene Dios con el ser humano. Como nos enseña la palabra de Dios, en el principio, Él creó a Adán y a Eva. Dice la palabra que los hizo a imagen y semejanza de ellos, puros, sin pecado, inocentes, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo crearon no solamente el universo, lo más bonito que hizo Dios fue el ser humano, lo hizo a imagen y semejanza de ellos. Los puso en el paraíso. Qué lindo, dice la Biblia que Él lo puso todo para que el hombre se encargara de administrarlo, toda su creación. Todo fue puesto debajo de sus pies, dice la palabra de Dios. Pero lamentablemente, como vemos en esta diapositiva, el ser humano pecó. Estaba la palabra de Dios. Dios le dijo al hombre lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Dijo que podía comer, ¿verdad?, de cualquier árbol, pero de un árbol no podía comer, del árbol del bien y del mal. Vino Satanás a través de este animal, tentó a la mujer y ellos cayeron en tentación, porque Dios los creó con libre albedrío. Él no nos ha hecho a ninguno de nosotros robots. Todos tenemos la potestad de decidir si obedecer a Dios o no. Él no nos obliga. Nosotros tenemos que obedecer a Dios porque nazca por amor de nuestro corazón. Y Él nos da este libre albedrío, que es un regalo precioso que tenemos de Él. Lamentablemente aquí podemos ver que la mujer y el hombre deciden desobedecer a Dios y hubo consecuencias, como vemos en esta diapositiva, tuvieron que salir del paraíso. Consecuencias que hasta el día de hoy, pues nosotros también pagamos, podríamos decirlo, porque nosotros ya desde que nacemos con el pecado original, ya no somos, ¿verdad?, imagen y semejanza de Dios, porque ya hay pecado en nosotros y Dios no tiene pecado. Vamos a ver aquí entonces, el primer punto es que somos creación de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos ver entonces que todo lo que existe fue creado por las manos de nuestro Señor. Dice el verso 26, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Qué misericordioso y qué bello el plan de Dios para su creación, para sus hijos. Vamos a ver el segundo punto. Dice, el pecado nos separa de Dios.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Lamentablemente, desde que nosotros nacemos, ya nacemos con el pecado original. Hagamos las consecuencias de Adán y Eva, pues que no decidieron vivir en santidad, en obediencia, sino que escucharon la voz del enemigo y le obedecieron. Tercer punto, la buena noticia. Gracias a Dios por su misericordia. Jesús es el camino al Padre. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, no estamos perdidos, ¿verdad? Dios tiene misericordia y envió a lo más amado que Él tiene, a su único Hijo, sin mancha, sin defecto, puro. Yo creo que usted y yo no daríamos la vida a nuestro Hijo para salvar a nadie, pero gracias a Dios por su misericordia que Él ha tenido con nosotros. Y ahora nosotros tenemos que tener también ese tipo de amor que tiene Dios en nuestros corazones, a tal punto de dar la vida por el prójimo. Vemos en esta diapositiva lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Cuando las personas pecaban, tenían que traer, dice la Biblia, un cordero puro, un cordero sin mancha, sin defecto, ¿verdad? Y con su sangre mataban el corderito, hacían este sacrificio, y esa sangre el sacerdote la llevaba delante de Dios para que el pecado de esa persona quede expiado. Esto se hacía para remisión de pecados. Y ahora en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que Jesús es nuestro cordero inmolado, ese cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, que es sacrificado para que nosotros podamos ir delante del Padre Celestial. Ya no tener muerte eterna, sino que Él viene para darnos vida eterna, vida en abundancia. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más, porque solamente Él hizo el sacrificio al derramar hasta su última gota de sangre por cada uno de nuestros pecados, para darnos libertad y para darnos sanidad. Podemos estar en paz con Dios por medio de la sangre bendita de Jesucristo. Pero el cuarto paso nos indica qué es lo que nosotros ahora tenemos que hacer. Ya hemos visto lo que Dios, lo que el Hijo han hecho por nosotros, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? El cuarto paso dice arrepentirnos de nuestros pecados. Hechos 3, verso 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué versículo tan bonito. Claro que tenemos que arrepentirnos, y el arrepentimiento se trata no solamente de sentir remordimiento, un cargo de conciencia, sino que una vez que tenemos dolor por haberle fallado a Dios, podamos nosotros, con la ayuda de nuestro Padre, cambiar esas cosas malas y día a día vivir un proceso en el que podamos ver luego el cambio, hermanos, que Dios ha hecho con nosotros. Esto es con la ayuda de Dios Todopoderoso. Solos no podemos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice, arrepentíos y convertíos. Dejar de hacer las cosas malas que nosotros hacemos. Día a día orar, ¿verdad? Y con la fortaleza de Dios lo podemos lograr. Amén. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y la verdad es que mientras nosotros hacemos cosas malas, no podemos sentir paz, no podemos sentir la presencia de Dios en nosotros, y nada de lo que hagamos puede llenar nuestro corazón. Pero vamos a poder sentir refrigerio en nuestro corazón real, paz, gozo de verdad, cuando tengamos el amor de Dios en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer ahora, hermanos, es aceptar la sangre de ese cordero y por medio de esa sangre decidir ponernos en paz con Dios. Nosotros ya no tenemos por qué seguir en una vida de calamidad, en una vida de tristeza,
en una vida prisionera. Nosotros tenemos ahí lista la sangre de nuestro Cordero para poder limpiarnos, bañarnos, purificarnos en esa sangre y poder pasar por ese camino que abrió Jesucristo para que nosotros podamos llegar al Padre Celestial. Ya no tenemos por qué más vivir lejos de Dios. Esa es la buena noticia. ¿Qué más tenemos que hacer una vez que nosotros nos arrepentimos, hermanos? Orar mucho. Esa es la forma de estar cada día fortalecido en Cristo. Tenemos que orar de día, de tarde, de noche, así como Jesús nos da ejemplo de que Él oraba mucho. Tenemos también que leer la palabra. Es muy bueno, hermanos, que antes de leer la palabra de Dios podamos orar, podamos pedirle a Dios que nos revele, que nos diga qué es lo que Él quiere que nosotros comprendamos, ¿verdad? Porque como humanos va a ser muy difícil con nuestro intelecto que podamos comprender la palabra de Dios, porque esto es algo espiritual. Es algo muchas veces que no le vamos a encontrar explicación, más con la ayuda del Espíritu Santo que nos guíe, vamos a poder comprender. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la promesa de Dios, pero con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Poder leer nosotros mismos la palabra antes de llenarnos de muchas doctrinas falsas que hay en internet, muchas cosas que a veces más bien nos van a alejar de una comunión con Dios, nos van a hacer malinterpretar lo que es la palabra de Dios. Orar y poder pedirle a Dios, que es su palabra, que Él nos ayude a entender qué es lo que quiere decir. Leer mucho la Biblia. 7. Relacionarse con personas que tengan el mismo sentir de buscar a Dios en obediencia. Es verdad, mis hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos que convertirnos, ¿verdad?, en nuestros malos caminos una vez que nos arrepentimos. Y algo que nos va a ayudar mucho es salir de ese círculo donde antes nos relacionábamos. De pronto, si usted antes andaba en drogas, pues por ahora no es bueno que siga con esas personas con las que hacía estas prácticas. No por desprecio, no, porque le va a hacer mejor a usted relacionarse con personas que tengan, aquí dice, el mismo sentir en su corazón de buscar a Dios y de obedecerle. Y luego, una vez que usted esté firme espiritualmente, puede ir y buscarlos para predicarles, para darles su testimonio y para ayudarlos. Asimismo, si yo, por ejemplo, antes robaba, ya no me voy a juntar con las personas que aún quieren robar. Al contrario, personas que quieran orar, personas que quieran entender la palabra de Dios y que me puedan ayudar, para yo luego también ayudar a los demás. Dice este versículo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Le doy gracias a Dios porque me habla a mí con su palabra. La palabra de Dios a veces es, dice la Biblia, más cortante que una espada de 2 filos, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es verdad, si nosotros ahora estamos en los caminos de Dios, ya no tenemos que seguir haciendo las cosas viejas que antes hacíamos. Tiene que haber un cambio en nosotros. Dice, todo es hecho nuevo. Asimismo, ya no tenemos por qué estarnos atormentando por las cosas malas que antes hacíamos. No escuchemos la voz del enemigo cuando nos quiere seguir culpando de las cosas que ya pasaron, porque Dios dice que una vez que venimos a Él coge nuestro pecado y lo lanza al fondo del mar y no se acuerda más de esas cosas. Entonces usted tampoco tiene por qué seguirse culpando. Qué bonito que es reflexionar en la palabra de Dios, como decía hace un momento. Vienen tiempos de refrigerios para nosotros directamente del cielo. Mis hermanos, voy a dejarles una canción aquí con la letra para que escuchemos, para que reflexionemos. Es un mensaje muy bonito. Que Dios añada bendición a su palabra y que Él nos dé la fortaleza para poder ponerla en práctica, solamente con su ayuda. Poder cada día vivir conforme a su voluntad. Le damos gracias a Dios porque por medio de su sangre, otra vez nosotros, a pesar de lo que Adán y Eva hicieron, del pecado que nos separó de Dios, pues ahora, gracias a la sangre de su Hijo, podemos también ser hechos otra vez
a imagen y semejanza de Él, podemos ser el reflejo de su gloria, el reflejo de su santidad, decidir vivir en obediencia con su ayuda. Amén. Vamos a dejarlos entonces con esta canción muy bonita. Ven amigo a Jesús, te quiere hoy salvar, recibirás la luz que solo Él puede dar. Abre tu corazón al que por ti murió, por darte a ti perdón, en tu lugar sufrió. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar, la puerta abierta está, hoy puedes aceptar, más gracia ya no habrá si la desprecias hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Acepta este amor, serás feliz así. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará por su consolación, tus penas cambiará. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar, la puerta abierta está, hoy puedes aceptar, más gracia ya no habrá si la desprecias hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos.